Bien, continuamos con la próxima clase de trading integral con dinero libre y vamos entonces a continuar con lo que conocíamos como rupturas, momentum, breakout y ruptura de tendencia. Y aquí vemos en esta gráfica este fuerte impulso de movimiento que rompe una línea de soporte o resistencia. Aquí vemos que tenemos una línea de resistencia que está a la derecha, que indica una tendencia. El precio siempre va a la derecha, por lo tanto es el futuro y nosotros siempre marcamos las líneas de tendencia en el lado derecho, siendo bajista o siendo alcista el precio. Aquí tenemos entonces un precio que vino haciendo una escalada hacia abajo con pequeños retrocesos que están definidos como azul. Movimiento largo, muchas velas rojas, movimiento retroceso donde el precio no avanza con respecto al precio anterior más alto, sino se mantiene abajo. Esto es lo que llamaremos de ahorita en adelante un bajo más bajo. Luego tenemos movimiento bajista, alcista, bajista, conoceremos como un bajo más bajo, perdón, aquí. Movimiento hacia atrás, retroceso y movimiento hacia abajo, bajo más bajo. Y luego tenemos un movimiento hacia arriba que es un alto más bajo. Vuelvo a referir esto, miren, que es una cosa que tenemos que aprender, una forma en que vamos a entender cómo se llama la gráfica, cuál es la conducta de la gráfica. Entonces, movimiento alto, bajo más bajo, el primer bajo, movimiento alto más bajo, luego un movimiento hacia abajo que se denomina como bajo más bajo, luego tenemos un alto más bajo y aquí tenemos un pullback, obviamente un retroceso, movimiento muy corto, luego tenemos un impulso que llega aquí abajo, en referencia es el movimiento largo hacia abajo, aquí lo tienen, con un pequeño pullback interno, pero es una gran caída que hace un bajo más bajo, y luego tenemos otro pullback que hace un alto más bajo, luego tenemos un movimiento con un bajo que casi más bajo que el anterior, pero no tanto, ¿ven? ¿Para luego qué? Para luego comenzar de nuevo a rebotar, pero los siguientes bajos son cada vez más altos. O sea que este bajo es más alto que este. Entonces esto es un bajo más alto o un higher low. Así se llama en inglés, higher low. O sea, es un bajo más alto. Luego de ese bajo más alto, fíjense qué curioso, y esto es lo más importante de esta tendencia, hay una ruptura. Esta ruptura, que es esta gran vela larga azul, que en este caso está azul, pero normalmente como les expliqué es en verde, pero eso puede cambiar dependiendo de la configuración de la plataforma. Pero en todo caso, el movimiento alcista, esta vela casi es un Marubosu, tiene un poco de mecha arriba, pero no importa el nombre, repito, solo se lo doy como referencia. Hace un pullback. ¿Y qué hizo el precio? Vamos a pararnos aquí para explicar esto que es muy importante. Siempre, como expliqué, que el soldado corre, supera la barra de madera, ese obstáculo cae y luego retrocede, toca y sigue adelante. Lo mismo, el precio va de una forma, toca, pasa, retrocede y toca. En este caso, el precio va de abajo hacia arriba, tocó la resistencia, la rompió y luego subió y luego cayó de nuevo para seguir adelante. ¿Ok? Aquí está representado de esta forma y el precio quiere continuar hacia donde. Obviamente, lo más probable es que el precio en este punto vaya hacia, en este punto el precio vaya hacia arriba, pero aquí. ¿Ok? El precio quiere ir hacia arriba en un momento determinado porque está cambiando de movimiento. O sea, en este punto rompió, cayó y luego el movimiento va a ser hacia arriba seguramente buscando una nueva tendencia. Bien, seguimos adelante. ¿Qué es un patrón? Un patrón es una forma, una referencia de una situación que se repite frecuentemente. Entonces, nosotros hasta ahorita ya hablé de algunos casos de patrones de velas, patrones de chartistas, ok, pero un patrón en sí mismo entonces lo vamos a entender como una, digamos, una situación, vamos a ponerla de esta forma, que se repite de alguna manera. Aquí está representado con unas imágenes, como verán aquí, vemos un patrón donde ve la manzana roja, manzana verde, manzana roja, manzana verde, manzana roja. Sabemos que lo que continúa, obviamente, por su patrón, por su conducta, por su forma de presentarse, lo próximo esperado aquí es una manzana verde. Aquí lo mismo, vemos una estrella, una luna, un sol, una estrella, una luna, un sol que viene a continuación. Por su patrón, sabemos que lo que vamos a volver a ver aquí es una estrella, porque es un patrón de tres figuras.
¿Ok? Entonces, veamos a continuación. Estos patrones tienen nombres. En el trading se conocen en algunos casos diferentes formas, diferentes patrones. El primero que les voy a representar aquí y es muy conocido. Es un patrón que se repite una y otra vez con mucha frecuencia. Se conoce como hombro, cabeza, hombro. Aquí está representado este patrón también, bueno, en inglés también se dice shoulder, head, shoulder. Es un patrón que refiere, como verán aquí en esta gráfica, a un movimiento que si es como está representado hacia arriba, también puede estar representado hacia abajo, un hombro, cabeza, hombro, alcista o bajista, pero en todo caso aquí vemos como un hombro, cabeza, hombro termina de un movimiento alcista y luego comienza un movimiento bajista, ¿ok? Entonces aquí vemos como hay un movimiento, un retroceso, un movimiento hacia arriba de nuevo, un retroceso que es igual o llega a la misma línea de soporte-resistencia, verán, aquí la estoy definiendo con este puntero, en una zona donde el precio repitió y luego aquí volvió y regresó hacia abajo, ¿ok? Esta forma, que es como una montaña con dos picos laterales más pequeños que están en la misma zona o parecidos, lo vamos a conocer como hombro, cabeza, hombro y lo vamos a reconocer muchísimo de aquí en adelante, ¿ok? Veamos entonces. Aquí vemos un hombro, cabeza, hombro, ya con gráficas de línea, por ejemplo. Aquí vemos cómo el precio va, rompe una zona de soporte resistencia, que esa la vamos a conocer más adelante. Yo no puedo saber cuándo hay un hombro, cabeza, hombro antes de que se forme. Lo puedo ir previsualizando, pero normalmente después que está logrado es que yo entiendo rápidamente y obviamente me interesa en este caso este hombro, cabeza, hombro antes de que el precio caiga, antes de que el precio haga este movimiento, porque yo necesito que el precio pues obviamente aprovechar esa caída, ¿no? Pero definitivamente cuando vemos que el precio va hacia un punto, hacia un retroceso, va hacia otro punto, en este caso tendría como un movimiento ascendente, y luego veo que hace este segundo movimiento aquí, y luego llega a esta zona, cuando coincide acá, yo ya entiendo que el precio no quiere seguir continuando hacia la alza. El precio lo que quiere prácticamente es terminar esta tendencia alcista, y cuando forma este hombro, cabeza, hombro, normalmente me confiere a mí una información importante y se la voy a decir de una vez aquí. Miren, la distancia que se conoce entre la cabeza y la línea clavicular, esta es la línea clavicular. ¿Por qué? Porque tendremos de una línea de cabeza a hombro, que la zona del cuello, donde comienza prácticamente aquí, donde tengo mi cuello aquí, donde comienza el movimiento. Luego tengo la zona de los hombros aquí, que se forma donde se hacen estas dos montañas verdes, y luego la forma de la cabeza. Cuando la parte, la medida, se usa el hombro, cabeza, hombro para entender asimismo dónde comienza una tendencia, dónde puede terminar, para definir la distancia que hay aquí entre la cabeza y la línea clavicular. Es normalmente la distancia que después de romper esa línea clavicular, el precio va a lograr exactamente en su llegada. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo una distancia cabeza-línea clavicular, esta misma distancia yo puedo saber antes de que el precio hubiera continuado de que el precio seguramente va a caer hasta el mismo punto que dista esta primera distancia. Entonces esto me sirve a mí para poder programar cuál va a ser mi entrada y mi salida en la operación. ¿Ok? Entonces vamos anotando en nuestra agenda, en nuestro diario de notas, que los precios, las operaciones tienen lugares de entrada y lugares de salida. Porque yo no puedo comprar una operación, no puedo hacer una operación de compra y nunca cerrarla. Yo hice una referencia al principio de esta clase donde les explicaba, por ejemplo, que hay personas que compran acciones, esperan que su valor aumenta y después la venden. En todo caso es lo mismo, compran y venden, tienen un punto de entrada y un punto de salida. Nosotros en el trading podemos ganar dinero yendo hacia arriba o yendo hacia abajo, no importa. Entonces aquí, cuando nosotros tomamos una decisión de entrada y de salida, una decisión de entrada, tenemos que tener claro dónde vamos a salir o dónde pretendemos salir, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros una relación de ganancia y pérdida. ¿Ok? Cuando hablé al principio de todas estas clases, de lo que es la rata riesgo-beneficio, de lo que es la rata de ganancia-pérdida, nosotros tenemos que saber cuánto estamos arriesgando y cuánto queremos ganar. Entonces, cuando nos conviene esa relación, cuando vemos que la distancia de llegada es mucho más lejana que lo que podemos tener en un retroceso para cuando cuando la operación se va en contra, disculpen, entonces ahí es donde nos conviene. Entonces, claro, cuando yo tengo aquí una operación
hombro, cabeza, hombro y veo que yo puedo entrar en esta zona de la línea clavicular, o mucho mejor, fíjense, el precio rompió. Vuelvo a hacer la comparación. El soldado corre, sube la barrera, la baja, va hacia adelante, pero retrocede cuando cae. Digamos, veámoslo así. El soldado corre, rompe la barrera, sube y salta. Cuando cae, retrocede y luego continúa. Entonces el precio siempre hace esta especie de rebote. Entonces el precio fue, rebotó y continúa. Entonces fíjense qué maravilla encontrar una operación donde, en este caso, por ejemplo, veámoslo a la derecha. El precio continúa hacia arriba, cae, cabeza, cae, hombro, cae, pasa la línea clavicular aquí. Y luego que pasa la línea clavicular, hace un retroceso. Esto también se conoce como el beso del adiós, el goodbye kiss. Este retroceso del precio va a, digamos, a tocar el último punto donde había hecho su resistencia a soporte, para luego ya definitivamente venir hacia abajo, caer, que es lo que hizo aquí. Entonces, si nosotros reconocemos esto y hacemos una entrada en este punto donde está la línea roja, donde tengo el puntero ahorita en este mismo punto, nosotros podríamos haber prácticamente obtenido todo este beneficio arriesgando solamente tal vez una zona como esta. Ya van a entender que es arriesgar una zona. Una zona es como una cantidad de dinero que yo no quiero perder. ¿Ok? Vemos una lámina más y concluimos esta videoclase. Patrones de tendencia, entonces, hombro, cabeza, hombro. Aquí vemos una gráfica donde el precio fue hacia arriba, hizo sus retrocesos, rompió esta línea de soporte-resistencia, luego cae, sigue hacia adelante, llega como que a esta zona no puede más, retrocede, en este punto llega a la misma línea de soporte-resistencia. Aquí luego avanza, llega hasta un punto alto que vamos a conocer como cabeza, el precio vuelve a caer, llega a esta línea de soporte-resistencia, que coincide con lo anterior, mire, con el punto 1 y el punto 2, aquí coincide por tercera vez en esta línea. Ya por aquí sabemos definitivamente que este era un punto de soporte resistencia. Entonces de nuevo el precio sube. ¿Dónde rebota? Exactamente en el hombro anterior. El precio rebota en el hombro anterior y en este punto el precio cae, pero esta vez ya no resiste y sigue adelante. Sigue adelante y retrocede. Aquí está el beso del adiós. Miren, aquí viene, hace el beso del adiós, el goodbye kiss, hasta luego amor, no te quiero más. Y aquí viene la gran caída. En este punto nosotros tomamos una decisión. En este punto nosotros queremos vender. Fíjense, en este punto nosotros aquí tomamos una decisión de vender, o aproximadamente en esta zona. Digamos que nosotros sabemos que el precio no va a pasar de aquí y en este punto ponemos, como quien dice, y aquí les adelanto en primer punto en este curso, la palabra stop loss. ¿Ok? Ya se lo voy a presentar más adelante. Aquí nosotros decimos, no queremos perder más si el precio retrocede hasta esta zona. Si el precio retrocede hasta esta zona, nosotros no queremos perder más dinero. A partir de este punto, el precio sigue cayendo y toda esta zona es nuestra utilidad, nuestra ganancia, nuestro profit. Y como verán, la distancia cabeza-hombro es exactamente la distancia clavicular a llegada. Miren, ¿ven? Por eso que nosotros el hombro, cabeza, hombro lo apreciamos, porque es un patrón que se repite constantemente y que siempre nos da beneficio. Bueno, aquí les dejo con esta videoclase y nos vemos en la próxima.